Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes. Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes y también a aquellos que van a estar viendo esto a través de YouTube. Dios les bendiga. Mi nombre es Henry Amadío. Qué bendición, qué privilegio de poder estar aquí presente con ustedes y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy la semana pasada, perdón, comenzamos una nueva serie titulada Nuestro Extraordinario Dios, basado en el libro de John MacArthur. Y lo que hemos estado viendo, de que vamos a explorar, es los diferentes atributos, caracteres de Dios. Yo creo que es importante de que estudiemos eso porque, como yo decía, es la manera que podemos conocer realmente al verdadero Dios, y eso realmente impacta y es lo que nos realmente afecta a nuestro crecimiento espiritual cuando nosotros tenemos un conocimiento correcto, adecuado, bíblico, y esa es la palabra que queremos usar, o sea, tener un conocimiento bíblico de realmente de quién es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, eso lo comenzamos la semana pasada y hicimos una introducción y por supuesto que eh, lo que hoy estamos viendo o continuando o finalizando, perdón, que lo comenzamos la semana pasada, es el primero de estos atributos de Dios, de que nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios que es un solo Dios, creemos en un solo verdadero Dios que se manifiesta, se revela en tres distintas personas. Uno en esencia y naturaleza, Dios es uno en esencia, pero como vamos a ver, la Biblia nos enseña que Dios se manifiesta en tres distintas personas. O sea, ¿qué vimos? Y eso es lo que creemos. Creemos en lo que es en un monoteísmo, porque lo que aquellos que critican y atacan la doctrina de la Trinidad, y aquellos que como nosotros somos trinitarios, o sea, como nos catalogan y como nos catalogamos que somos trinitarios, creemos en un Dios que se manifiesta en tres distintas personas. El Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre, el Padre introduce, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, el Hijo introduce al Espíritu Santo como el otro consolador. Y bueno, y eso es lo que estuvimos viendo en esta semana pasada. Y lo primero que vimos es que en esta enseñanza de nuestro extraordinario Dios, es que vimos que el anhelo de nuestro corazón debe de ser siempre, siempre, como fue el anhelo del corazón de David, del salmista, debe ser de conocer a Dios plenamente. Vimos también en la introducción de la Trinidad, vimos en esta introducción de la Trinidad, empezamos a echar el fundamento para prepararnos a introducir ya la doctrina de la Trinidad, para ya ver acerca de que Dios es el Padre, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, y Dios el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que primero refutar los argumentos falsos de que, bueno, aquellos que son trinitarios creen en tres dioses, porque dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces creen en un Dios con tres cabezas o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, queremos aclarar bien este tema. Nosotros creemos en un monoteísmo, o sea, mono significa creemos en un solo Dios. Pero como trinitarios creemos que ese Dios que se ha revelado a nosotros como el único Dios verdadero, que lo vimos la semana pasada, se manifiesta en tres distintas personas. Muy bien. Ustedes tal vez se preguntan, ¿existe el término la Trinidad o trinitarios, Trinidad en la Biblia? No, no existe ese término, porque no es un término que está en la Biblia, como tampoco está el término, por ejemplo, escatología, o sea, que es el estudio de los últimos tiempos, porque el término Trinidad o de la Santísima Trinidad es un término para definir un concepto que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Quiero que quede eso bien claro, porque aquellos que atacan la Trinidad dicen, dígame,
dígame si en la Biblia está la palabra Trinidad. Y por supuesto que no está, como también hay otros términos doctrinales que nosotros usamos para enseñar ciertos principios o conceptos, como les dije acerca de la enseñanza escatológica, de la escatología, que es una enseñanza de los últimos tiempos, o sea, lo que es apocalíptico, tipo, como lo que ahora el pastor está enseñando, por ejemplo, entra dentro de ese tipo de enseñanza. Y ese término no existe, pero es una manera de poder definir el concepto, ¿ok? Entonces, quiero que quede eso bien clara. O sea, si te vienen y te dicen, bueno, dígame si está el término Trinidad o la palabra Trinidad en la Biblia, la respuesta de ustedes es, no está, porque realmente no es una palabra que está en la Biblia, pero que es una palabra que define un concepto, una enseñanza doctrinal que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Ok, muy bien. Vimos que Dios es el único Dios. Echando este fundamento para prepararnos acerca de la Trinidad, creemos en un solo Dios. Dios es el único Dios verdadero. Vimos que aunque la grandeza de Dios excede nuestro entendimiento, que es insondable, como habíamos leído en ese salmo, Dios es conocible. O sea que Dios se hizo conocible a nosotros. No es una fuerza abstracta, no es como los dioses del hinduismo, no es como la fuerza de la película de las Guerra de las Galaxias, de esta fuerza, ¿no es cierto?, que es abstracta, inconocible. No, nuestro Dios es un Dios conocible. ¿Por qué? Porque Él es un Dios personal. ¿Y por qué decimos que es personal? Lo vimos la semana pasada, porque Él es un Dios que habla, es un Dios que siente, un Dios que se mueve en compasión, un Dios que piensa, un Dios que actúa. O sea que vemos personalidad en ese Dios que es conocible. Hablamos que Dios es espíritu, o sea que Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo tangible, es espíritu. Pero también entendimos de que en la manera que la Biblia utiliza lenguaje antropomórfico, o sea, un lenguaje humano, cuando usa esa palabra antropomórfico, significa usa lenguajes humanos para que nosotros podamos entender. Cuando dice que Dios, la diestra de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios recorren por toda la tierra. O sea, físicamente Dios no tiene ojos humanos como los nuestros, pero es para hacernos entender de que Él es una persona, aunque es espíritu, y es invisible, Dios no se puede palpar y tocar, y es en sí, es conocible, no es una fuerza así inconocible, abstracta, algo que es así misterioso en el sentido de que no es conocible. Y por supuesto, en la segunda persona de la Trinidad, Dios en la encarnación tomó la forma de hombre, en haciéndose hombre en la encarnación. Y por toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo encarnado, diríamos, Él, por siempre, Él tendrá dos naturalezas. La naturaleza de ser hombre, ser humano, y también de ser Dios. O sea, que Él, por toda la eternidad, Él siempre tendrá un cuerpo glorificado. Y es el único Dios, dentro de la persona de la Trinidad que tiene un cuerpo físico. Pero bueno, no voy a irme, después vamos a hablar un poquito más acerca de Jesucristo y de cómo Él afirmó ser Dios. Y refutar ese otro argumento que muchos dicen, bueno, en la Biblia Jesucristo nunca dijo que Él era Dios, y eso no es cierto. Lo tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero también lo tenemos en las epístolas, en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Muy bien. También vimos de que Dios es uno, eso, que hay un solo Dios verdadero, y es en este punto donde nosotros nos quedamos la semana pasada. En el Nuevo Testamento, vemos acá en Marcos capítulo 12, 29, 30, le hacen una pregunta a Jesús, y Jesús contesta esa pregunta. Y ahora vamos a ver, de la manera que Jesús contesta, vemos claramente de que Él afirma de que hay un solo Dios,
a contrario a aquellos que argumentan de que creemos en 3 diferentes dioses, Jesucristo no dijo, bueno, yo también soy Dios, pero y el Padre es otro Dios, y yo soy otro de estos dioses, y ustedes me tienen que también a mí honrar y adorar, como también honran al Padre. Y no es así esa contestación, porque ahora la vamos a ver. Él cree en esta unidad de la Trinidad, o sea, de que hay un solo Dios que se manifiesta en función también en 3 diferentes personas, porque cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen diferentes funciones. Vemos que el Padre promete a enviar a su Hijo. Ya el Padre en la eternidad pasada ya tenía el plan de la redención. El Padre envía a su Hijo. El Hijo es quien ejecuta el plan del Padre en la redención, en ir a la cruz. Y vemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el que entonces quien nos regenera y pone en nosotros un nuevo corazón, y quien también nos santifica. ¿Se ven cómo están las 3 personas de la Trinidad, todas operando en unidad en nuestra salvación? Muy bien, vamos a ir, vamos a hablar más de ese punto. Pero si me permiten, me olvidé de orar antes de comenzar. Así que bueno, me adelanté un poco. Para aquellos que están viendo también esta grabación, vamos a orar ahora y encomendar al Señor este tiempo de estudio que vamos a tener acerca de la Trinidad. Padre eterno, te amamos, te alabamos, te exaltamos en este día. Te damos tantas gracias que tenemos este gran privilegio, Señor, de poder venir delante de tu santa presencia por medio del sacrificio de Cristo, de saber que somos aceptados en el amado. Y Señor, y poder entrar delante de un trono de gracia y alcanzar misericordia, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por revelarnos, Señor, a través de la Biblia, Señor, quién tú eres, Señor. Y ahora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, Señor, de que nos haga comprender, Señor, más allá de tan solo el entendimiento mental, digamos, pero también de que podamos vivir, Señor, tu palabra, Señor, cada día. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y encomendamos este tiempo juntos con mis hermanos, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el Nuevo Testamento Cristo se identificó como Dios, sin embargo no estaba afirmando ser otro Dios. O sea, nuevamente acá está el punto de refutar de que Jesucristo, o sea, de que afirma de que hay un solo Dios. Y Jesús repite las enseñanzas de Moisés en Marcos 12:29, o sea, cuando Moisés en Deuteronomio, él enseña precisamente esta palabra, cuando le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le hacen la pregunta a Jesús y él dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, acá está Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, afirmando de que Dios es uno. ¿Okay? No son 3 dioses, es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y vemos que en este punto, acá Jesús, en Marcos capítulo 12:29, Cristo dijo que debemos amar a Dios con un compromiso íntegro, mientras que al mismo tiempo afirmaba ser ese mismo Dios. O sea, Él es ese mismo Dios que Él está diciendo y afirmando que debemos de amar. O sea que, acá está la palabra esta, la unicidad de Dios es una doctrina importante en el Nuevo Testamento. Y vemos que Pablo dice que hay un solo Dios verdadero, y puesto que es así, todos tienen que acudir a él para salvación. Ahora bien, ahora vamos a entrar un poquito. ¿Y por qué menciono eso? Porque hay un solo Dios verdadero, y ahora, como vamos a ver que o sea, que creemos un solo Dios, como decía yo al principio, en lo que es en el monoteísmo, no en 3 diferentes dioses. Y en este pasaje es acá que afirma Jesús que hay un solo Dios y que Él no es otro de ese grupo de 3 dioses, como algunos mal interpretan o enseñan de que los trinitarios creen, ¿no es cierto? O sea, que refutamos ese punto porque Jesucristo mismo en la Escritura nos está diciendo que Él es un Dios más de ese grupo. Hay un solo Dios, Él afirma, ¿ok? Vemos en 1 Timoteo, nuevamente, Pablo, precisamente hablando acerca de esta unicidad de Dios en la Trinidad, dice, porque hay un solo Dios, escuchen bien esto, dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. O sea que vemos
de que acá nuevamente regresamos de que hay un solo Dios, y ese Dios se manifiesta en tres distintas personas. Y acá vemos la segunda persona de la Trinidad como el mediador, como el Salvador. Ok, acá hay varios pasajes, yo quiero traerles acá, de cómo la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla acerca de Dios y de Jesucristo, y como vemos que está hablando de un solo Dios, de que ambos son dioses, perdón, que son Dios. O sea, que no son dos dioses, sino que es un solo Dios, pero vemos claramente que acá está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y fíjense cuántas veces Tito refiere a Dios como el Salvador, ¿ok? Haciéndolo igual, ¿no es cierto? Dios a Jesucristo y Jesucristo igual a Dios. Fíjense cómo lo dice acá. En Tito 1:3 dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que fue confiada conforme al mandamiento de Dios, que nuestro Salvador. O sea, claramente acá pone a Jesucristo, que es nuestro Salvador, lo pone igual a Dios. Claramente acá está, nuevamente. O sea, vemos que claramente los apóstoles y también los autores de aquí, en esta, Pablo, quien escribió esta carta a Tito, los apóstoles creían en la Trinidad y también creían tanto de que Jesucristo es Dios. O sea que vemos claramente que acá dice que fíjense también en Tito 2:10. Tito 2:10 nos dice acá, dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro ¿qué? Salvador en todo respecto. Nuevamente usa ese término de Dios, nuestro Salvador. Y ese término está poniéndolo junto, ¿no es cierto? Que está hablando de que es Dios, es la misma persona, o sea que Jesucristo es esta persona que es Dios. O sea, lo pone junto. 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro ¿qué? De nuestro gran Dios y ¿qué? Y Salvador Cristo Jesús. Nuevamente, ahí lo pone junto. ¿Es Jesucristo nuestro gran Dios? Por supuesto, acá Tito 2:13 lo dice claramente. O sea que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nuestro Salvador, es este gran Dios que Tito 2:13 lo dice. O sea que si aquí quieren usar un pasaje, claramente acá está diciendo, hablando acerca de Jesucristo, que es este gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Okay? Quien, dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y nuevamente acá está hablando de que Dios, en su plan de redención, en su plan de salvación, Dios el Padre envía a Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, a ser este gran Dios y Salvador, Jesucristo, para salvarnos y redimirnos. ¿Okay? También tenemos el pasaje de Tito 3:4, cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuevamente, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ahí vemos claramente nuevamente en Tito 3:4, nuevamente utiliza esa palabra de Dios, nuestro Salvador. Porque podríamos decir, bueno, momento, ¿está diciendo, no está diciendo entonces eso, de que Dios, de que Jesucristo es Dios? Porque si Él es nuestro Salvador, entonces Tito acá claramente, Pablo en Tito 3:4, y como también vimos en otros pasajes, está diciendo que Él es Dios, nuestro Salvador. ¿Muy bien? Sí. Sí, yo creo que volviendo a Marcos, 29:30, se debería hacer la aclaración porque en la superficie, si tú lo ves, cuando dice, escuchar a Israel, nuestro Dios uno solo es, muchas personas pueden decir, ya ves, ahí dice que es uno solo, no dice que hay tres. Recordemos de que ese pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y ese pasaje conocido como Shema, donde dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Esa palabra Echad es uno solo, es una palabra de unidad pero compuesta.
O sea que es una unidad plural. Por ejemplo, una clase, hay varios en la clase. Claro. Entonces, porque muchas personas como leen, uno solo es, creen que solo es uno, y al decir, bueno, Jesús es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son, piensan de que estamos haciendo tres dioses. Por eso yo creo que se debería aclarar de que realmente la palabra que se usa es una palabra de unidad completa. Sí, y la palabra Elohim es plural, o sea, hablando, y lo vemos claramente que esa misma palabra en el Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí claramente vemos el plural, el pluralismo de un Dios. En el pasaje de Marcos, el énfasis que quería hacer, y buen punto también de enfatizar también ese punto, de que Jesucristo no está afirmando de que Él es otro Dios, o uno más, como los antitrinitarios acusan de que creemos en tres, somos politeístas, porque así me lo han dicho a mí los testigos de Jehová, o sea, de que creemos en tres dioses. Y no es claramente ahí, ese pasaje de Marco, claramente Jesús él está afirmando de que hay un solo Dios, pero a la misma vez también vemos que Jesucristo es Dios. Entonces, quedamos en la conclusión de que no creemos, miren, la Trinidad es un misterio y también es una paradoja, porque aparentemente puede haber una contradicción, decir, bueno, ¿cómo puedes decirme que hay un solo Dios, pero a la vez también hay tres distintas personas? Pero el hablar de un Dios y tres personas no es una contradicción, porque acá estamos diciendo claramente que hay un solo Dios en esencia, es un solo Dios, pero ese Dios, que es uno solo, se manifiesta en tres distintas personas. Y aunque es un misterio, porque no puedo ir más allá de explicar eso, porque yo no puedo comprender completamente lo que cómo eso puede operar, pero lo vemos claramente. El punto que quiero hacer llegar es que lo vemos claramente en las Escrituras, que nos enseña que no creemos en lo que es en esa enseñanza que yo les decía del modalismo. El modalismo, o sea, rechazamos lo que es el modalismo. El modalismo enseña esto, dice, sí, hay un solo Dios, pero ese solo Dios se adopta la forma de hijo a veces, adopta la forma de padre y adopta la forma del Espíritu Santo. O sea que hablan de un Dios y una persona. Y esa persona, esa sola persona en el modalismo, es como yo les decía anteriormente, es como el actor del teatro, de que sale en el primer acto, sale vestido de una manera, se va atrás del telón, se viste, se cambia la ropa y sale vestido con otras ropas, con otro personaje. No es así. Nosotros no creemos en el modalismo, porque claramente sería ilógico pensar de que, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, de que Dios estaba hablando a sí mismo. ¿Se dan cuenta que es ilógico pensar de que, estarían pensando que yo estaría loco, ¿no es cierto? De que me oculto acá atrás, me pongo otra cosa y estoy hablando como si fuera otra persona, pero soy la misma persona. No es así. Vemos claramente que en el bautismo vemos la Trinidad, o sea, manifestándose, un Dios que se manifiesta, ¿no es cierto?, en tres personas, donde está el Hijo siendo bautizado, el Padre está hablando acerca del Hijo, y después vemos al Espíritu Santo descender como una paloma. Entonces vemos claramente que no puede ser la misma persona. Son tres personas en un Dios manifestado en tres, uno en tres. ¿Okay? Pero en la condición de espíritu, él no puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Es un buen punto, porque es también uno de los puntos, buena pregunta, porque es la pregunta que muchos de estos modalistas o de que creen en lo que es en el modalismo, en decir que es la misma persona que se manifiesta, o sea, se cambia, sería ilógico, porque está hablando de dos diferentes personas, de tres diferentes personas. Cuando Jesús dice que el Padre va a enviar al otro Consolador, no tendría sentido de pensar de que el Padre está hablando de sí mismo y que Él se va a sacar y se va a cambiar de vestido y se va a convertir ahora en el Espíritu Santo.
o sea, que claramente lo que estamos viendo y aprendiendo de que la Biblia nos enseña y define de una manera clara las tres distintas personas. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver precisamente, como vemos acá en Tito, de que habla de que Jesucristo es Dios, pero no es el mismo que el Padre. Porque el Padre envía al Hijo. El Padre de tal manera amó al mundo que envió a su único Hijo. No está hablando de la misma persona. ¿Cómo te puedes enviar tú mismo? ¿Me explico? O sea que por eso creo que es ilógico pensar en este modalismo que creen que dicen, bueno, es un Dios, es una persona y esa persona se convierte, toma diferentes formas, se viste de diferentes maneras. Ahora es el Hijo, es el Espíritu Santo, es el Padre. No. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres distintas personas. Hay una unidad en la Trinidad, o sea, donde en la eternidad pasada, antes de que fuera creado los cielos y la tierra, había una perfecta unidad entre la Trinidad, donde Dios es amor, y ahí vemos el amor que Dios tiene hacia su Hijo. Y vemos la manifestación del amor de Dios dentro de lo que es este Dios trino. Yo entiendo, ustedes tienen el mismo problema que yo tengo, o sea, de poder asimilar y comprender es eso, pero tenemos que ir lo que la Escritura nos enseña. Es difícil entender y comprender la comunión que hay entre las tres divinas personas, porque podemos tratar de explicar lo que nosotros podemos entender de ella, sí, pero no realmente, como estamos hablando la semana pasada, claro, de que a veces podemos decir algo equivocado del personaje de Dios. Así es. ¿Cierto? Entonces, esta comunión que hay entre esas tres divinas personas es algo que tal vez nosotros no podemos comprender. Podemos tratar de explicar. Sí, así es. O sea, ahora bien, lo que podemos hacer es esto. La manera que resuelvo, o sea, de poder entender esto bíblicamente, es de decir, ok, ¿está la Biblia enseñando que Dios es uno? Sí, se los acabo de enseñar la semana pasada y ahora. Dios es uno, hay un solo Dios verdadero. Jesucristo mismo afirmó de que hay un solo Dios verdadero. Afirmó Deuteronomio 6:4. Ok. Segundo punto. Enseña la Biblia y nos muestra la Biblia de que ese Dios único y verdadero se manifiesta en tres distintas personas, aunque no lo puedo entender, o sea, lo que significa, o sea, el hecho de que poder, y tenemos que concluir y decir sí. ¿Por qué? Porque el Padre está hablándole al Hijo y no es la misma persona. Te sería ilógico. El Hijo ora hacia el Padre. En la cruz Jesucristo está hablándole al Padre. ¿A quién le está clamando? ¿A sí mismo? Es cuando él dice, Eloi, ¿por qué me has abandonado? O sea, él está hablándole a Dios, su Padre. Entonces vemos claramente que hay distintas personas, tres distintas personas, dentro de la Trinidad, dentro de ese Dios único en esencia y en naturaleza. Dios es uno, pero manifestado en tres distintas personas. Segunda de Pedro 1:1, no lo tengo en la pantalla. Pedro dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, Pedro utiliza las mismas palabras que vimos en Tito, que Pablo utilizó escribiendo esa carta. Segunda de Pedro 1:1. Muy bien, entonces vemos claramente que la palabra de Dios acá utiliza, ¿no es cierto? Vemos que Jesucristo mismo, él afirmó ser Dios, pero vemos que también es la segunda persona de la Trinidad, no es el mismo que el Padre. Ahora les voy a ayudar un poquito con una imagen acá, le llaman el escudo de la Trinidad, pero rápidamente, si van a Juan capítulo 8, y voy a estar saltando más o menos el mismo tema acá, pero en Juan capítulo 8 vemos claramente cómo Jesús afirma ser Dios. Acá está una de las escrituras, y yo le decía, donde en los evangelios Jesucristo está afirmando ser Dios. Uno de ellos es este. Es Juan capítulo 8, versículo 58. No está en la pantalla, pero
Si tienen sus Biblias, pueden ir ahí. En mi Biblia dice acá Jesús, hablando de la preexistencia de Cristo, y está hablando con estos judíos. Entonces, él le dice a los judíos en el versículo 58, le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy es algo muy importante, muy importante, porque esa palabra yo soy es lo que se define en griego, es el ego imi, o emi, significa eso. Y esa palabra yo soy es la misma palabra que utiliza Éxodo 3:14 cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice a Moisés que le diga al pueblo que yo soy te ha enviado. Entonces, ese yo soy es esa palabra egoimi, que significa que Él existe. O sea, fíjense que no dice Jesucristo, antes de que Abraham fuese, yo fui. O sea, de que yo existía antes de Abraham, o yo soy anterior a Abraham. No. Cuando habla de yo soy, está hablando de que Dios existió siempre. O sea, tiene que usar el presente, yo soy. Porque yo soy, porque yo siempre existí. O sea, que nunca dejé de existir. O sea, que no fui, no habla en un pasado, sino que está hablando siempre en un presente. Y por eso es que utiliza. Y Jesucristo utilizó muchas veces el yo soy. Justamente está acá en Juan 8:58. O en Juan 13:19, cuando dice también le menciona yo soy, en Juan 13:19, cuando él está hablando en el aposento alto. O sea que en muchas ocasiones vemos los yo soy que Jesucristo él manifestó. Sí. Sí. El griego que estaba diciendo realmente significa yo y solamente yo soy. Sí, no hay otro Dios. O sea que ahí no hay duda. Así es. Incluso también la usa con la mujer leprosa. Sí. La mujer samaritana le dice, sabemos de que el Mesías va a venir y nos va a enseñar por esas cosas. Y él le dice, él quien está hablando contigo es y solamente él es. Él es. Y usa esa misma palabra. Correcto. Buenísimo. Entonces, si no sería una palabra cargadísima, o sea, de suma importancia, porque para el judío que entendía esa palabra, y entendía venía también de ese nombre de Jehová, o sea, de Éxodo capítulo 3, y si ellos no hubieran entendido de que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios, no hubiesen reaccionado de la manera que reaccionaron. Porque vemos en el versículo siguiente, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. No era su tiempo todavía de morir. O sea, que no lo iban a apedrear, a él tenía que ir a la cruz. O sea, que vemos que la soberanía de Dios estaba en control todavía. O sea, estaba en control de todo esto. No era el tiempo que él todavía tenía que morir. Pero vemos claramente que lo que los judíos entendieron era de que él estaba blasfemando. Y la blasfemia se pagaba con muerte y eran apedreados. O sea que vemos claramente que los judíos entendieron muy bien de lo que Jesús estaba diciendo. O sea que nuevamente decimos, porque no quedó ninguna duda, lo querían apedrear. Muy bien. Eso es lo que quería dejarles aquí en esta parte. O sea, también vemos la confesión de fe de Westminster, lo saqué de esta confesión de fe de la Reforma. Dice, Dios es uno en esencia y naturaleza, subsistiendo por sí mismo, se basta a sí mismo, es incorpóreo, inmenso, eterno, creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, el bien supremo, el viviente y dador, preservador de la vida y de todas las cosas, omnipotente, supremamente sabio, tierno y misericordioso, justo y veraz. O sea, esta es la definición, o sea, es decir, esta es nuestra confesión de fe, esto es lo que creemos. Este es como el credo, ¿no es cierto?, de la Reforma. Y dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que
Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo son tres personas, es un Dios manifestado en tres personas, coiguales, coeternos, copartícipes, coexistentes, y esa palabra co significa igual. O sea, los tres son iguales en ser eternos, iguales, participantes de la redención, existentes, y bueno, eso es lo que quería. Pero acá está el escudo que yo les quería presentarles. Ese es el escudo de la Trinidad. Yo creo que es una buena representación acá de entender un poquito de que, fíjense cómo dice acá, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y acá vemos claramente el ejemplo de esta unidad que hay dentro de este único Dios y la unidad que hay en la Trinidad, en las tres personas de la Trinidad. ¿Okay? Quiero esto que quede claro, porque esto es lo que yo le explicaba acerca del modalismo. El modalismo dice, hay un solo Dios, pero el Hijo es el Espíritu Santo, de vez en cuando el Espíritu Santo se convierte después en el Hijo, o sea, toma diferentes formas, es lo que hablábamos anteriormente. O el Padre es el Hijo, no, son tres personas, un Dios manifestado en tres personas. Y acá claramente lo vemos que el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente, aunque es difícil comprender esto, y es un misterio, y aparentemente es como una paradoja, porque puede ser una contradicción, como puede ser eso, de que haya un Dios manifestándose en tres personas, pero solamente lo que podemos hacer es ir a la palabra de Dios, es decir, ¿está la palabra de Dios enseñándonos que son tres diferentes personas? Porque esa es la pregunta, la respuesta que tenemos que encontrar. ¿Son tres diferentes personas? Porque el Padre le habla al Hijo, nuevamente yo les digo, en el bautismo hablamos, y ahora lo vamos a ver en un poquito más detalle en eso. Y vemos de que cuando Jesucristo mismo, si ustedes van a Juan, vayan a Juan capítulo 14, por ejemplo. 14, cuando Jesús está en el aposento alto, después de la última cena, y él está hablando con sus discípulos, ya Judas se había ido para ir a traicionarlo. Y en Juan capítulo 14, en el versículo 15, fíjense lo que dice acá. Acá Jesús está hablando, y acá tenemos la Trinidad. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, le dice Jesús a sus discípulos. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá ven las tres personas, ¿se dan cuenta? No está hablando de la misma persona, no está hablando de que Dios se sacó el sombrero y se puso otro vestido y está hablándose a sí mismo. Acá está Jesús, segunda persona de la Trinidad, está hablando y rogándole al Padre, ¿ok? Dios el Padre, y dice, y os dará a otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Más adelante después dice, versículo 17, el Espíritu de verdad, acá lo define. ¿Quién es el consolador? El consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Nuevamente, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Una fuerza, una energía, como algunos falsas enseñanzas hablan acerca de que el Espíritu Santo es la energía o la fuerza de Dios, porque no creen en tres diferentes personas. Entonces vemos claramente que le está otorgando una definición de personalidad acá, porque el consolador es una persona. Cuando hablamos de que uno puede ofender o contristar al Espíritu Santo, uno solamente puede contristar a una persona, a alguien que tiene personalidad, o sea, no una fuerza impersonal. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá vemos claramente, versículo 26 más adelante, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, okay, acá vemos las tres personas de la Trinidad nuevamente, Él os enseñará, él, o sea, esta tercera persona de la Trinidad, no soy yo, que me saco el sombrero y me pongo otro, y me explico porque sería ilógico, sería alguien loco, o sea, si alguien habla de esa manera, y vemos que es incoherente de hablar de esa manera, vemos que claramente la Biblia nos define
de que hay una interacción entre las tres personas de la Trinidad. O sea, nuevamente, es un misterio. Aparentemente es una paradoja decir, wow, ¿cómo puede ser esto? O sea, pero vemos claramente que eso es lo que la Biblia nos enseña. Habla de que el Hijo le habla acerca del Espíritu Santo que el Padre va a enviar. Y después vemos que el Espíritu Santo tiene las mismas atributos de Dios. Cuando Jesús le dice, todo aquel que pecare contra mí, dice, será perdonado, pero aquel que pecare en contra del Espíritu Santo no será perdonado. O sea que le da el atributo de Dios. Y después en Hechos, lo guardé en mi Biblia esta mañana, estaba viéndolo porque es increíble, porque hay tanto que consumir acá que no nos da el tiempo. Pero en Hechos capítulo 5, cuando Pedro le dice a Ananías y a Zafira, ¿se acuerdan? Cuando pecaron y habían mentido acerca del terreno y de la tierra que habían vendido. Ok, fíjense lo que dice acá nuevamente. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Y lo hace igual a Dios. Dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Se le puede mentir a una fuerza impersonal, a una energía? No, está hablando de una persona. Mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, tú podías hacer lo que querías con el dinero. ¿Por qué tuviste que mentir, aparentar de que, qué espiritual que soy? Mira cuánto dinero estoy dando a la iglesia. Dice, y después vendida, no estaba bajo tu poder porque concebiste este asunto en tu corazón. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Versículo anterior dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Perdón, en el versículo 4 dice, porque le has mentido a Dios. ¿Se dan cuenta cómo es un Dios, pero acá está hablando de la tercera persona de la Trinidad? ¿Se dan cuenta? Este pasaje me parece tremendo porque habla claramente acá al Espíritu Santo, dándole el mismo atributo de Dios, de que Él es Dios, pero claramente haciéndonos ver que es otra persona. No es la misma persona del Padre, porque acá está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Queda claro eso? ¿Okay? Podríamos tomar mucho más tiempo, pero no me da el tiempo. Quiero terminar este tema hoy para ya comenzar. Okay. Dios es uno, sin embargo, existe como tres personas distintas. Ya esto lo habíamos dicho, esto lo habíamos ya enseñado esto. Dios es uno en esencia y naturaleza y tres en personas. ¿Okay? ¿Qué enseña la Biblia sobre la Trinidad? El Antiguo Testamento expresa la pluralidad de la deidad en sus palabras iniciales, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como Ricardo había mencionado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios, Elohim, habla de pluralidad, nos habla de que es un Dios en esencia, pero acá manifestado en tres personas. ¿Y de dónde vemos a esas tres personas en Génesis? En la creación lo vemos claramente. Bueno, acá tengo la palabra Elohim, que es el sufijo plural. Im presenta un Dios singular al que se lo expresa como una pluralidad. Es un Dios singular, pero se le expresa como una pluralidad. ¿Por qué? Por las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, cuando hablamos en la creación, en la pluralidad de la deidad se evidencia en la creación. Por ejemplo, cuando dice en Génesis 1:26, ahí está en la pantalla, hagamos al hombre ¿qué? A nuestra imagen, conforme ¿qué? A nuestra semejanza. Aquellos que son antitrinitarios, aquellos que dicen, no, acá Dios no está hablando, número uno, no se está hablando a sí mismo. ¿Okay? Quedamos bien claro eso, de que Dios no puede estar tomando, ¿no? en el modalismo, o sea, de creer de que él se saca el sombrero y se pone el sombrero y se está hablando a sí mismo y hace un lado y dice, ¿qué crees? Vamos a crear al hombre de acuerdo a nuestra imagen. Sí, Dios Padre, vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene sentido que se esté hablando a sí mismo. Está hablando en pluralidad, está hablando en la pluralidad de la Trinidad. Y dice a nuestra semejanza, que fuimos creados todos a la semejanza de Dios. Acá los que son antitrinitarios dicen, no, acá está hablándole a los ángeles. Nosotros no fuimos creados a la semejanza de los ángeles, no tiene sentido. O sea, bueno, esos son algunos de los argumentos cuando
traemos este argumento. También se evidencia la Trinidad, de que Dios es tres, en Génesis 11:7. ¿Qué ocurrió en Génesis 11:7? ¿Fue qué? Fue la destrucción de la Torre de Babel, fue ahí la confusión de las lenguas. Ahora pues dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Habla nuevamente en esa pluralidad. No está hablando de tres dioses que están descendiendo, está hablando de ese Dios único y verdadero en singular, pero en la pluralidad de personas, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están hablando aquí en Génesis. ¿En qué otro también se manifiesta? Vemos en el Nuevo Testamento, vemos los miembros de la Trinidad estuvieron implicados, operando en la encarnación. O sea, lo vemos en la creación, lo vemos en la creación del hombre, lo vemos en la destrucción de la Torre de Babel, lo vemos ahora aquí también en el Nuevo Testamento, en la encarnación, cuando el ángel Gabriel se le presenta y le habla a la Virgen María y le dice, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Dios el Padre, te cubrirá con su nombre, con su sombra, así que al santo niño, segunda persona de la Trinidad, que van a ser, lo llamarán hijo de Dios. O sea que en la encarnación vemos a este Dios, a este único Dios, manifestándose en las tres personas de la Santísima Trinidad. También lo vemos presente en el bautismo de Cristo, que yo ya lo mencioné, porque cuando el Espíritu descendió sobre él como una paloma, en Mateo, claramente en Mateo 3:17, nos dice ahí cuando se presenta, dice una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vemos que el Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma. Porque acá vemos Mateo, que escribió, el apóstol Mateo, que escribió el Evangelio de San Mateo, él está describiéndonos, dice, y Jesús después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. O sea, tercera persona de la Trinidad. Y después, ¿quién está hablando? El Padre está hablando acerca del Hijo. ¿Ven ahí la interacción? Nuevamente, repito, no es la misma persona que se está hablando a sí misma y está teniendo, porque sería una... Lo encerrarían en el loquero, ¿me entendés? Si alguien estaría haciendo ese papel. Y vemos que la Biblia no es ilógica en la manera que el Padre está hablando acerca de su Hijo, y el Hijo después habla con el Padre o ruega al Padre, y vemos el Espíritu Santo descendiendo. Todo eso, vemos la interacción de las tres personas de este Dios único y verdadero manifestado en tres personas. Un Dios en esencia, tres en personas. Un Dios en esencia, tres en personas. Así se queda bien eso. La Trinidad estuvo implicada también en la resurrección de Cristo. Por el poder del Padre vemos que claramente en Romanos 6:4 dice, por el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos 6, en Romanos 10 y en Romanos 8. Vemos que todos estuvieron involucrados, obrando, trabajando en función en la resurrección de Cristo. Ahí tienen los versículos que pueden ir leyendo en Romanos, en Romanos 6:4, Romanos 10:18, perdón, Romanos 8:11, hablando del Espíritu Santo, que es quien resucitó a Cristo entre los muertos. Y cuando Jesucristo mismo, él dice, quito mi vida, pero yo la volveré a levantar. Estoy parafraseando eso. Ok, entonces, es evidente también la Trinidad, de que Dios es tres personas, un Dios en tres personas. Dice que cada miembro de la Trinidad están implicados en la consecución, o hablando de la obtención o el logro de nuestra salvación. O sea, vemos, número uno, el Padre nos confirma en Cristo. Segunda de Corintios 1:21 y 22, dice,
Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló con propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ahí vemos claramente la Trinidad en lo que es obrando en nuestra salvación. Cristo asegura que seamos hallados irreprensibles. Primera de Corintios 1:7 dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, el Espíritu Santo también está involucrado en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque sabemos que Efesios 1:13 nos habla acerca de que hemos sido sellados con el sello de la promesa, esa garantía de que el hecho de que ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, entonces eso nos da la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia celestial, de nuestra herencia eterna. Vemos ahí el Espíritu Santo también involucrado en nuestra salvación. Ahí vemos todo la Trinidad involucrada en lo que es en la obra redentora. Y por supuesto, ya terminando, no podemos comprender al Dios Trino, pero sabemos, por lo que hemos visto en la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, de que Él es un Padre que nos ama, un Hijo que murió por nosotros y un Espíritu Santo que nos consuela. O sea, claramente vemos las tres personas de la Trinidad manifestándose, hablando, funcionando, obrando, trabajando en nuestra redención, trabajando en la resurrección de Jesucristo, en la encarnación, en la creación. Lo vemos, pero sí, es un misterio. Es decir, creemos en un Dios único y verdadero que se manifiesta, se ha revelado, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, se ha manifestado en tres distintas personas, y cada una de esas personas tienen personalidad. Cada una de esas personas, o sea, tienen una relación dentro de la Trinidad. Entonces, eso es lo que podemos captar, ¿no es cierto? Y poder nosotros entender de lo que la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. La semana que viene estaremos viendo acerca de nuestro fiel e inmutable Dios. Vamos a hablar acerca de este otro carácter, o sea, de este atributo de Dios, carácter de Dios, de que Él es fiel. Vamos a hablar acerca de lo que significa la fidelidad de Dios. Es importante esto porque en base a este otro fundamento de saber este atributo de Dios, este carácter de Dios, es lo que nos da la fortaleza, la firmeza, el ancla de poder confiar en el Señor y confiar en sus promesas. Permíteme orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo precioso y hermoso que pudimos compartir en tu palabra, Señor, y hablar acerca de este tema y enseñar acerca del tema de la Santísima Trinidad. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, de que tú, Señor, siendo un Dios único y verdadero, te has manifestado en nuestras vidas como nuestro amoroso Padre y también como nuestro amoroso Salvador Jesucristo, y también en la tercera persona de la Trinidad, como nuestro gran consolador, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos tal vez comprender un poquito, Señor, absorber algo, Señor, de lo que esto significa para nuestras vidas, y de ver, Señor, de que tú eres un Dios que eres fiel, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, Señor, y que tú no puedes mentir, y te damos gracias por este tiempo juntos. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.